Bueno, amada familia, les bendigo en este día y vamos a ministrar una serie relacionado a lo que es el trabajo en el ministerio y a quienes Dios hoy en día está llamando para lo que respecta a la edificación de la casa del Señor. Yo creo que aquí nadie sobra, lo hemos dicho varias veces, que nadie resta, sino que todos nosotros estamos siendo llamados y configurados al sacerdocio y a ser parte protagonista de este ministerio. Y quiero tocar un punto muy importante, que es el tema de hoy día, que se llama el ministerio es servir. El ministerio es servir. Y que quiero mostrarles algunas cosas. El ministerio es servir. Es muy importante que estemos atentos a esto. Esta clase no es muy profunda, ni mucho menos, pero muy necesaria que nosotros vayamos entendiendo en qué consiste, ¿no? Principalmente la obra del ministerio. Amén. Sin duda, aquí ninguno sobra, ninguno resta, y existe algo muy importante. Definiendo el ministerio, no podemos resumirlo o dejarlo solamente expresado por una cosa de cámaras o luces o plataformas, que pareciera que cuando uno se imagina la palabra ministerio, lo relaciona a eso, ¿no? Entonces, el ministerio es mucho más que eso. El ministerio es servicio. Entonces, el servir a Cristo y a la iglesia, ¿no? Por medio de esta edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que todos nosotros hoy en día tenemos algo por la cual sumar a esta edificación, ¿no? Y nadie es un factor restante. En primera de Timoteo capítulo 1, versículo 12, la palabra de Dios dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y tú eres esa persona en la cual el Señor da esta característica. El Señor nos ha puesto por fiel. La palabra fiel no es solamente que está relacionado a una persona que es buena, que lo ve siempre, ¿no? Sino que tiene que ver con productividad. Cuando la Escritura toca el ejemplo de los talentos, la parábola de los talentos, dice la Escritura que dos de ellos multiplicaron el talento. Y el Señor dijo estas palabras: buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, lo mucho te pondré. Pero dice la Escritura que el que guardó el talento, lo escondió bajo tierra, el Señor dijo: siervo malo, necio, porque él estaba esperando que lo que él le había dado en la mano lo multiplicara. Entonces a veces tenemos una confusión respecto a qué es una persona fiel. Entonces la persona fiel es una persona idónea, es una persona útil y es una persona que lleva a un estado de productividad, es decir, de multiplicar el bien, multiplicar lo que Dios le puso en su mano. Y creo que es muy importante que nos replanteemos esa pregunta: ¿a cuánto nosotros estamos multiplicando lo que Dios ha puesto en nuestra mano? Porque todos empezamos con esa idea de decir gloria a Dios, Dios me dio dones y lo tengo súper claro, pero la pregunta es a cuánto interés tú lo estás reproduciendo. El don, la gracia que Dios ha puesto en ti. ¿Has crecido en ello? ¿Has crecido en la obra del Señor? ¿O sigues en el punto inicial? ¿O es más, en que yo lo sé? Porque muchos dicen eso, pero no hacen nada con lo que tienen. Entonces el Señor está hallando a esos hombres idóneos, esos hombres fieles, y el Señor los ha puesto en esta obra para que efectivamente nosotros podamos llevar el reino a un estado mayor. Amén. La palabra ministerio
Viene de la palabra griega diaconía o servicio. Esto también lo había hablado en las clases anteriores. Entonces, tanto ministerio como servicio son sinónimos que tratan absolutamente de lo mismo. Porque volvemos al mismo ejemplo. ¿Qué es lo que se te viene a la mente cuando nosotros memorizamos la palabra, imaginamos la palabra ministerio? Mucha gente lo asimila a un púlpito o a alguien que está en una tarima, en un micrófono, con una figura de predicador. Pero el ministerio no es solo eso, el ministerio tiene que ver con el servicio. Y sabemos de que hay diferentes áreas, diferentes funciones, diferentes operaciones que las vamos a ir mencionando más adelante en la lección. Entonces, cada vez que en el Nuevo Testamento se usa la palabra ministerio en español, en griego es diaconía, excepto en 3 ocasiones que se usa la palabra liturgia, y que se refiere principalmente al servicio sacerdotal específicamente, pero está íntimamente relacionado a la misma idea. Antiguamente el sacerdocio o la liturgia que se hacía en el Viejo Testamento era muchísimo más ritualista. Entonces, en el Nuevo Pacto se relaciona mucho más la palabra diaconía que liturgia. La liturgia, usted lo ve, por ejemplo, en la forma moderna, en cómo se distribuye el servicio dominical, ¿no? Y hoy en día el Señor nos está llevando mucho a cuestionar de buena manera la forma de la liturgia. No la liturgia en sí, porque puede tener diferentes maneras o no, pero el principio sigue siendo el mismo. Pero las formas hoy en día han cambiado mucho. Por ejemplo, en el tiempo de los apóstoles era todo en la casa, era todo orgánico. Hoy en día se ha un poquito modernizado muchas maneras de hacer la liturgia. Hoy día se está usando, por ejemplo, ahora los medios como el Zoom, las redes sociales, el Internet. Pero el principio es el mismo, solamente que la forma, a medida que han pasado los años, ha ido cambiando. Para bien, para mal, eso cada uno lo verá, ¿no? Pero enfocándonos en el tema de hoy día, cada vez que usted tiene que meterse esto en la cabeza, cada vez que hablamos de un ministerio, podríamos también hablar de un servicio, ¿sí? Esto significa que si estamos asumiendo nuestro llamado al ministerio, debemos entender que nuestra función, nuestra posición y nuestro llamado es a servir. A medida que vayan pasando las clases, yo voy a ir subiendo contenidos complementarios, porque cada semana hemos ido poniendo fundamentos muy potentes. La semana pasada hablamos mucho del ministerio de Marta versus María y dijimos que ambas van juntas. Entonces no es la idea que vuelva a repetir siempre lo mismo, sino que ustedes también vayamos juntos en lo que estamos impartiendo, porque todo lo que estamos hablando es para aplicarlo inmediatamente en la vida del cuerpo de Cristo, en la vida de la iglesia local, propiamente tal. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 5, nos habla de esta diversidad de ministerios, ¿sí? O servicios. Dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Esto es muy sencillo de entenderlo, porque cada uno de nosotros porta diferentes dones que se complementan, que aportan y que son diversos, y ahí uno puede ver la multiforme gracia expresada en el cuerpo de Cristo. La Escritura dice, ¿serán todos apóstoles? ¿Serán todos profetas? ¿Serán todos pastores? No, la respuesta es no. A lo mejor usted no va a ser un pastor, no va a ser un apóstol, no va a ser un evangelista, pero todos tenemos un don, una medida de gracia, un don de Cristo en nosotros que se tiene que expresar a través del servir a los demás. Por muy pequeño que sea, nosotros tenemos que ponerlo a disposición del cuerpo de Cristo. Entonces, acá como está en el PPT, hay diferentes formas, pero el fondo es el mismo. ¿Se va entendiendo, no? Porque existe esta multiforme gracia
Y esta riqueza que hay entre nosotros genera una unión y una diversidad maravillosa. Entonces, a mí me encanta ver esto porque el Señor nos ha puesto como esos entrenadores que logran ver el potencial, logran ver las habilidades escondidas en los creyentes, y cuando son descubiertas es maravilloso. Aquí quiero poner atención a alguna cosa, porque quizá usted se pregunta, bueno, hay muchos ministerios y uno se pregunta, pero ¿cuál es el ministerio que yo estoy asignado? En un principio a veces uno no sabe, no es que uno lo tenga todo claro, pero la Escritura dice que nosotros tenemos que disponernos para toda buena obra. ¿Eso qué significa? Que en cualquier tarea que usted vea una necesidad, usted tiene que estar ahí, porque el ministerio es servir en lo que se le venga, en lo que esté a la mano hacer, ¿no? Entonces eso es muy importante, porque ¿cómo se va revelando las asignaciones? En la medida que nosotros tenemos roce en el cuerpo de Cristo, en la medida que estamos entre los hermanos. Mientras más integrado usted y yo estamos involucrados en la vida del cuerpo de Cristo, más el Señor nos va a comenzar a hablar y traer ciertas luces de ciertas inclinaciones, donde Dios comienza a poner una carga ahí muy específica, y que con el tiempo usted comienza a descubrir, wow, yo estoy para esto, o yo tengo facilidad para enseñar, porque ahí está algunos códigos escondidos, ¿no? Lo que se nos hace fácil, lo que se nos hace simple, lo que no nos trae tanto esfuerzo, lo más probable es que hay un don ahí operando, ¿no? Entonces, en el tiempo, usted poco a poco, en la medida que se va metiendo más y más con Dios y en la vida de la iglesia local, va a ir descubriendo con mayor facilidad cuál es el ministerio operante, ¿no? Que Dios le ha entregado. La Escritura también nos habla que el que sabe enseñar, que tiene el don de enseñanza, que enseñe. El que es profeta, que profetice, y así sucesivamente, ¿no? Todo siempre tiene que redundar en esto, en la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces todos fuimos llamados en la misma forma, en diferentes maneras, pero que en el fondo apuntamos a lo mismo, que es simplemente servir. En el libro de Colosenses capítulo 4, verso 17, Colosenses 4, verso 17, aquí dice: decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Esto es algo que usted tiene que responder muy rápidamente, y si no lo sabe, pida dirección. Señor, ¿cuál es el ministerio que tú me has dado? Ahora, si tú no eres fiel en cosas básicas como instrucciones básicas, ¿cómo Dios te va a entregar realmente un ministerio que tiene que ver con una mayor responsabilidad? Por eso que tocamos el tema del principio de la fidelidad. A veces uno quiere aspirar a grandes cosas por decir, no, yo quiero ser pastor de multitudes, pero no tiene ningún discípulo. Dios no va a dar tu ministerio de multitudes. Entonces tenemos que ser fieles en lo que Dios ha puesto en nuestra mano. Entonces, cumple el ministerio que has recibido. Y si lo sabes, la pregunta es, ¿qué estás haciendo con ello? Y en la diversidad, esto es tremendo, porque a medida de que cada uno tiene el don de Cristo dispuesto y lo pone al servicio del cuerpo de Cristo, se genera algo maravilloso, donde todos nosotros, unidos, compactados, ¿cierto?, en esta preciosa diversidad, se puede ver el enriquecimiento a la iglesia del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 5. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 5. Dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. No sé
¿Qué ministerio hoy día está operando en ti? Aquí vemos la frase que Pablo le da a Timoteo, su hijo espiritual: cumple tu ministerio de evangelista. No me digas a mí que tú eres evangelista si no haces la obra, ¿no? Hay gente que puede decir, no, yo tengo ministerio pastoral, ¿no? Y puede decir, yo tengo, y está bien que tú tengas claridad de que hay un llamado y que hay un ministerio puntual. Pero acá lo que nosotros estamos recalcando es, cumple tu obra, cumple con lo que el Señor te ha comisionado. No me digas a mí que eres pastor. La pregunta es, ¿dónde están tus discípulos? Porque ellos son el fruto que efectivamente testifica el ministerio. No existe ministerio sin gente. Hoy en día hay mucha gente, muchas personas en las redes sociales haciendo frases, hablando de ministerio, hablando de discípulos, pero son nubes sin agua. Mucha gente hoy día estamos viendo en las redes sociales, hablando cosas que no viven, hablando cosas que ellos no han dado fruto de lo que dicen, ¿no? Y así vamos a encontrar por montones. Sí, es importante que nosotros estemos escuchando esta palabra y estemos al mismo tiempo no solamente asumiendo que hay un llamado o hay un servicio al ministerio, sino que también nos comportemos como tal. Tenemos que rápidamente mirar qué se nos entregó, qué se nos dio y poder asumir esa responsabilidad cumpliendo con nuestro ministerio. Cual sea lo que usted tiene, lo vuelvo a repetir, puede ser la enseñanza, puede ser en la oración, puede ser en la palabra, como le pasó a Timoteo como evangelista, o como pastor, o como profeta. Lo que Dios ha puesto dentro de ti, eso es indiscutible. Yo no voy a perder el tiempo cuestionando lo que Dios ha puesto en tu corazón. El tema es cómo yo lo estoy llevando a cabo, cómo a través de ese ministerio que Dios me está dando estoy contribuyendo, ¿no?, al cuerpo de Cristo. Ahora, algo muy importante que tiene que ir añadido a nosotros como servidores es el amor. El amor que nos constriñe. Acá, como yo lo tengo aquí anotado, en 2 Corintios capítulo 5, verso 14 al 15, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, la definición del diccionario de la palabra constriñir significa apretar o comprimir algo. Entonces, cuando nosotros hemos sido conquistados por el deseo del corazón de Dios, usted ya no puede vivir para otra cosa que no sea para la edificación del cuerpo de Cristo, para servir al propósito eterno de Dios. Es algo que le gana, es algo que a usted lo vence, es algo que a usted le supera, porque eso representa constriñir, es impulsar o mover a alguien con una fuerza interior irresistible. Doy gracias a Dios por aquellos servidores, y todos nosotros estamos para esto, pero no es un servicio desde un enfoque de una carga, porque tengo que hacerlo, porque hay dos maneras de hacerlo, de esa forma, porque, tocó hacerlo y lo haces de mala gana, o porque realmente tú estás constriñido por dentro por el amor de Cristo, que te consume, ¿no? En Juan capítulo 13, del 4 al 5, Jesucristo fue el gran ejemplo de cómo nosotros tenemos que tener esa actitud como servidores del cuerpo. Dice el libro de Juan capítulo 13, del 4 al 5, dice, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con toda toalla con que estaba ceñido. Amén. Entonces, la toalla en el ministerio es el servicio. Y este es el tiempo, como hijos de Dios, que tomemos esa toalla del servicio y empecemos a ayudar y a servir a las personas.
de una forma desinteresada. Porque lo que hemos recibido, amados, por gracia usted también lo tiene que dar. Entonces la mayor expresión del amor es servir de esta forma desinteresada. Y debemos entender que fuimos llamados exclusivamente para esto. Vuelvo a insistir en lo mismo, no es posicionarnos, no es generar una plataforma para que mis dones sean relucidos. Al contrario, nosotros estamos acá con una disposición total para toda buena obra. Y debemos hoy dejar de vivir para nosotros mismos y vivir para servir al Señor. Y cada uno de nosotros tiene una gracia, un don, usted tiene un talento, algo que Dios ha depositado, pero no me puede decir que no tiene nada, porque ya tiene al Hijo en usted, ya tiene más que suficiente. Pero esas habilidades que están escondidas tienen que relucir, en la cual Dios lo va a poner como esa herramienta para servirlo a Él y también a sus hermanos. Amén. Si hoy estamos en este proceso, en este tiempo de santificación que hemos vivido durante un mes, lo que Dios está provocando es precisamente dos cosas: evaluar el fondo, el motivo por el cual lo hacemos, chequear las motivaciones, y en segundo lugar es también recobrar el servicio con un mayor entendimiento, pero no es dejar de servir. Lo que nosotros hemos experimentado no es decir ya no hay más servicio, no hacemos nada, no, porque el ministerio es servir. Amén. Entonces el manto de unción que nosotros necesitamos se recibe por medio de la toalla del servicio. Esto es algo muy importante. Nosotros podemos ver este ejemplo en muchos hombres de Dios en la Escritura, cómo ellos sirvieron a sus mentores, a sus padres espirituales. Porque para que una persona llegue a ser usada poderosamente en la predicación del Evangelio, el camino es por medio del servicio. Yo lo cuento como testimonio propio. Yo aquí en Chile he sido honrado, respetado, amado y todo lo que ustedes quieran, pero mis inicios fueron servir. Era el primero en llegar, el último en irme. Mi mamá siempre se reía de mí porque me decía: llévate la cama a la iglesia, me decía, si pasáis allá, me decía. A mí me pasaban los candados de los locales de esos tiempos, abría, cerraba, para toda buena obra. Por eso es que yo sé lo que yo le estoy hablando con base, porque cuando uno experimenta el pastorado, no es que uno está en una posición para que lo atiendan, no. Nosotros seguimos siendo servidores pero todo el tiempo, no cambia. Simplemente que hoy Dios ve tu trayectoria. Vuelvo al mismo punto, la fidelidad en las pequeñas cosas son las que marcan la diferencia, y por eso uno está donde está. Entonces yo no puedo ser usado, por ejemplo, como un pastor o un profeta o el ministerio que sea, y todavía no estoy preparado, pero puedo servir en lo que tengo al alcance de la mano, en la necesidad de la iglesia. ¿Se entiende eso? ¿No? O sea, tú puedes decir, ya, yo tengo un llamado grande, pero tú dices, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo comienzo? Pero sí puedo ver aquello que está a mi alcance, en la necesidad de la iglesia. Entonces debo mostrar esa disposición y fidelidad en esas cosas pequeñas. Entonces no nos podemos saltar esta escalera, ¿no? No nos podemos saltar estos pasos. Hay gente que rápidamente anhela obispado, anhela posición, y como dice la Escritura, no está mal que anhelemos obispado, no está mal que anhelemos una responsabilidad grande. Ahí está la gran diferencia. Amén. ¿Me escuchan bien? Se había ido, me decían. ¿Sí? ¿Me escuchan?
Estaba hablando de respecto al obispado, que la Escritura dice que está bien anhelar obispado. Está bien anhelar posición, ¿cierto? Pero tenemos que ser fieles en las pequeñas cosas y ahí demostrar fidelidad, ¿no? Algunos ejemplos de cómo la unción se recibe a través de la toalla, ¿no? El ejemplo de Moisés y Josué. Éxodo 33:11 dice: y hablaba Jehová a Moisés, Josué, hijo de Nun, su servidor. Nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Entonces acá vemos la relación entre Josué, que decía que es sirviente fiel, siervo fiel de Moisés. Él le ayudaba en todo lo que necesitaba. Y luego de eso, Josué recibió el manto de Moisés y fue escogido por Dios para liderar a Israel y a conquistar la tierra prometida. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. El apóstol siempre cuenta su testimonio, que en los primeros años él tenía un mentor, los primeros 10 años, que era uno de sus hermanos. Y él siempre da este ejemplo, que dice que antes de ser primero, tienes que aprender a ser un buen segundo. Y un buen segundo es alguien que se pone al servicio, por este caso, del que está arriba, ¿no? El mentor, el formador, el padre espiritual, el pastor, etc. Y acá claramente lo podemos ver a través de esta historia. Eliseo con Elías. Eliseo le decía a Elías: Padre mío, y no se apartaba de este hombre. Iba para todos lados, servía a su padre en la fe. ¿Y qué pasó después? Cuando el Señor se llevó a Elías, dice que la doble porción, el manto de la doble porción, cayó sobre Eliseo. O sea, acá podemos ver algo muy claro: la importancia de ponernos a disposición para servir. El ejemplo de Esteban, Hechos capítulo 6, versículos 2 al 6. Esteban tenía, ahí está la cita, un servicio totalmente práctico. Él era un tremendo ministro, pero era un diácono, un sencillo diácono, pero que estaba a disposición de la comunidad. Dice la Escritura, Hechos capítulo 6, del 2 al 6. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, y varón lleno de la fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, y a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces, este simple diácono que era Esteban, su trabajo era simplemente servir en las mesas y dar la razón diaria de comer a cada persona y atender a las viudas de la iglesia. Pero ahí vemos también cómo el Señor lo empoderó. Dice Hechos capítulo 6, del 8 al 10. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamado de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Entonces acá vemos nuevamente que Esteban no era simplemente un diácono, sino que era un hombre ungido, lleno del Espíritu Santo, un hombre usado para hacer grandes prodigios y señales y para predicar con tanta sabiduría que nadie podía resistir al espíritu con que Esteban hablaba. Entonces finalmente nosotros conocemos la historia, que Esteban fue un testigo hasta la muerte. O sea, ¿qué podemos aprender de esto, no?
¿Qué se nos revela a través de lo que estamos hablando? Que el servicio, en primer lugar, te habilita para ser usado por Dios. Segundo, que servicio evidencia nuestro corazón. Si realmente estamos haciendo las cosas porque hay un amor genuino que nos constriñe o tenemos otros intereses. Entonces, otro punto más, que el que no sirve en cualquier cosa está evidenciando que aún no ha muerto, que aún vive para su ego y para sí mismo. O sea, esto no es comodidad. No, yo hago esto porque no me gusta lavar los platos porque se me ensucian las manos. Por dar un ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy burdo. Pero así en cualquier área donde hay una disposición a servir, ¿cierto? Puede darse esto, ¿no? Que yo no estoy para cualquier cosa, porque yo estoy para que me atiendan, porque yo soy el pastor y nadie más que él. Entonces, eso evidencia efectivamente que nuestro ego aún no ha muerto. Entonces, pero el que sirve cualquier cosa en el cuerpo, ¿cierto?, está evidenciando ante Dios que califica para asumir mayor responsabilidad. Por eso que cuando nosotros le delegamos a usted una responsabilidad, hágalo bien, hágalo con pasión, por muy pequeño que sea. Entonces, el verdadero servicio, aquí hay varios puntos que anoté, lo puede usted escribir, no busca recompensa. Amén. ¿Por qué tú sirves a Dios? ¿Qué buscas conseguir, no? Si buscas conseguir algo a cambio para tu beneficio, entonces estamos en un error. Entonces, para que Dios me dé a cambio lo que yo quiero, un intercambio, por ejemplo, dinero, poder, éxito en algún área, eso no es así. O sea, no podemos usar el ministerio porque yo, no sé, estoy queriendo encontrar una posición que no encontré en el mundo. Esto es claro, ¿no? No buscamos para tener algo a cambio. No servimos a Dios para obtener ningún beneficio, porque en el reino damos sin esperar nada a cambio y del Señor recibimos la recompensa en aquel día. Segundo, no buscamos reconocimiento, satisfacer mi deseo de ser reconocido o que me aplaudan o incluso amado, importante o necesario. Eso puede venir y si viene simplemente por una añadidura. Si no viene, nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber que se nos ha encomendado. Entonces no buscamos reconocimiento, ser reconocidos, no buscamos fama, satisfacer mi deseo de ser conocido. Hace poco hablaba con uno de mis amigos y de repente charlamos y decíamos, todo lo que nosotros muchas veces publicamos no tiene competencia en cuántos views tiene o cuántas compartir tiene. Lo importante en esto no es si alcanzamos los miles de visitas o miles de reproducciones. La pregunta es si somos fieles ante lo que Dios nos diga, aunque sean 3 personas, aunque sea un grupo pequeño. Pero Dios busca eso, si somos fieles a ese remanente, si Dios nos dio un remanente de 40 personas por dar un número, ¿no? Y soy fiel a eso, el Señor me va a decir, pues siervo fiel, porque yo cumplí con lo que Dios puso en mis manos. Entonces no buscamos ser famosos, satisfacer ese deseo de que me conozcan, ¿no? No elegimos en qué servir. Tenemos que servir en lo que se necesite. Lo vuelvo a repetir. No elegimos en qué servir, sino servir en todo lo que se necesite. Y eso tiene otra disposición. Amén. Entonces por eso es que hoy tenemos que echar las manos en el arado y no mirar hacia atrás. Otro punto más. No hay ningún trabajo que considere demasiado bajo. No hay ningún trabajo que se considere demasiado bajo. Tenemos que estar dispuestos a meter las manos en el barro, por así decirlo.
Número 6, nunca cree que sea un mal momento para servir. Esto es muy importante porque a veces nosotros condicionamos el ministerio por cómo nosotros nos sentimos, o lo que nos pasa, o por las circunstancias que están a nuestro alrededor que nos pueden limitar. No. El apóstol Gerson nos ha dado una cátedra en el proceso cuando su hija estaba con cáncer, y él me decía estas palabras. Él decía que el ministerio para él es la mejor terapia. ¿Por qué? Porque mientras él estaba problemado con el futuro incierto de su hija, él nunca dejó de servir, porque se daba cuenta que al mismo tiempo él se sentía útil en la obra del Señor. Entonces, nunca cree que sea un mal momento para servir. Otro punto más, no cree que su tiempo de servicio tenga fecha de expiración. Eso va a ser hasta el día que nosotros nos vayamos con el Señor. Y no depende de quién esté enfrente. Y por último, no mirar el ojo del hombre, sino lo que hace para el Señor. Eso es muy importante porque a veces en nuestra alma queremos sentir que hay gratificación, ¿ah? O una respuesta de la gente, que la gente piensa de lo que yo estoy haciendo. No. Nosotros tenemos que estar mucho más enfocados en si lo que estamos haciendo le agrada al Señor. El libro de Colosenses capítulo 3, versículo 22 al 23 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Creo que todos en alguna medida hemos pecado en esto. Nos hemos enojado con los hombres porque vemos principalmente a veces ingratitud, malas palabras, reacciones que uno dice, pero yo si hice tal cosa debería esperar lo contrario. Pero aquí Colosenses nos vacuna con esto, que nosotros no tenemos que servir con nuestro ojo humano. Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 22 al 23. Hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. Eso es una tremenda vacuna, porque eso nos va a hacer ser servidores incondicionales. Y otro principio más, el número 10, sirve simplemente por amor. Simplemente por amor. Primera de Corintios capítulo 7, verso 22. No están en el PPT, pero lo van anotando. No se me grabó todo. Dice: porque el que cree en el Señor fue llamado siendo esclavo. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, libertó es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Esto es tremendo. Aquí está la palabra esclavo, doulos. Ahí está en el PPT, doulos. Y Pablo utiliza esta expresión de esclavitud voluntaria al definirse que somos esclavos de Cristo, totalmente rendidos a su santa causa, y al mismo tiempo nos convertimos voluntariamente en siervos de su iglesia para la edificación. Anote esa palabra, doulos, esclavo de Cristo, porque estamos totalmente vendidos a esta causa. Somos esclavos del Señor, siervos del Señor. Amén. Y ya para ir finalizando, en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. 2 de Corintios 4, verso 10. 2 de Corintios capítulo 4, verso 10.
Entonces, para finalizar, el apóstol Pablo nos está diciendo que no solamente somos esclavos o doulos de Cristo, sino que también somos esclavos de la iglesia para la edificación. Es decir, que como esclavos de la iglesia, esclavos de ella, pero por amor, aquellos que hoy se disponen para servirla. Entonces, qué distinto, amados, qué distinto de la inspiración que teníamos en el mundo. Qué distinto de lo que nuestros padres y el sistema nos enseñaron a hacer. Yo sé que esta palabra que Pablo usa es una palabra que a lo mejor a nosotros nos causa como un shock, ¿o no? Doulos, esclavos de Cristo, y al mismo tiempo esclavos por amor de la iglesia. Y esa tiene que ser hoy nuestra actitud, nuestra disposición total como servidores del cuerpo de Cristo. Esto es tremendo porque efectivamente el Señor lo que va a buscar es descontracturar todo lo que es el trabajo modo piramidal, la forma como nosotros lo vimos en el mundo. Y hoy en día en el cuerpo de Cristo eso se rompe, ¿no? Pero siempre hay un peligro de querer institucionalizar la iglesia, de querer darle ciertas estructuras rígidas, pero el Señor está quebrantando todo eso para volver a un modelo mucho más flexible en la cual esto que dice el apóstol Pablo en su palabra, nosotros lo podamos ver a cabo, nosotros lo podamos ver manifestado, como todos nosotros con esta actitud, con este corazón que ha sido constreñido por el amor de Dios hacia el servicio a los demás. Así que si tú quieres anhelar obispado, como dije anteriormente, vas a tener que aprender a usar la toalla del servicio. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta clase, por lo que estamos impartiendo. Señor, porque tú estás poniendo esta base, Señor, en el cuerpo de Cristo, en la cual nadie se sentirá superior a los demás. Al contrario, el que se dice ser mayor va a ser el menor. Estamos, Señor, con esta disposición, no solamente a amar la iglesia, sino también a disponer a servir, no solamente a ti, Señor, sino también servir a nuestros hermanos, para toda buena obra. Oro para que en este tiempo se revelen ministerios, funciones, operaciones, Señor, todo para la contribución del avance de tu reino, Señor, de tu obra, y en esta diversidad de los dones, porque el Espíritu es el mismo, pero hay diferentes operaciones, diferentes funciones que en este tiempo tú estás mostrando y estás revelando para que en este tiempo se activen de una forma poderosa. Lo declaramos así, en el precioso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén.